Estamos en Juan, capítulo 16. Vamos a orar. Vamos a orar. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre bueno, por todo lo que tú has dado, has hecho por nosotros. Gracias, Padre bueno, por este cuerpo, por esta comunidad de creyentes, Señor. Gracias, Padre amado, por este liderazgo. Gracias, Señor, por el lugar donde tú nos has puesto, nos has colocado. Gracias, Señor. Bendice, Señor, cada una de las personas que está aquí en esta mañana, Señor. Y si alguien aún no te conoce, que tenga un deseo genuino por conocerte, por entender tu palabra, por saber más de quién eres tú, Señor, y lo que has hecho. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Voy a reiterar las felicitaciones a Flor. Realmente, si Flor se decidiera por grabar un sencillo, yo creo que esa sería su primera canción. Porque esa canción está hermosa. Hermosa. Cada domingo en la mañana, yo creo que cada uno de nosotros, cada vez que se levanta con la intención de venir al servicio de alabanza, de venir al servicio de adoración, de venir al servicio de la primera iglesia bautista de Vista Catalina, con la firme intención de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esa es la intención de cada persona cuando se levanta cada domingo, de venir aquí a la casa del Señor a alabarle. Y en el Evangelio de Juan realmente se habla, el Señor está hablando de una situación, de unos acontecimientos especiales, importantes, que van a pasar. Es por eso que es muy importante conocer el contexto, el tono de la palabra que Jesucristo va a usar, el contexto y la claridad con la que Él lo comunica, y en el tiempo que se está usando, para nosotros entender por qué el Señor dice tal o cual cosa. Nosotros tenemos a Jesús en el aposento alto en un momento especial, pero a la vez delicado, y estaba sucediendo algo allí entre Jesús y sus discípulos. Sucede que supongo que en el día ya se ha mandado a preparar una cena para él reunirlo y hablarle con anterioridad de unos hechos que iban a suceder y que él ya antes le había mencionado por encimita. El Señor Jesucristo hablando en la tarde, supongo que le dijo al tesorero del ministerio, Judas, compra tal o cual cosa, prepara tal o cual mesa. A la mujer mandó a poner un mantel a la mesa donde se iba a reunir con sus discípulos, donde en aquella ocasión especial él iba a dialogar con ellos, iba a compartir una cena antes de un proceso de aflicción que vendría, pero no solo para él, sino para todos sus acompañantes, para las personas que estaban con él. Y son los últimos momentos, quizás las últimas palabras que el Señor va a expresar a sus discípulos. Recordemos que después de la cena se dispersaron y Él realmente, independientemente de lo que le está mostrando, lo hace con gozo, lo hace con alegría, lo hace de una forma que ellos entiendan que no es una derrota, realmente son unas palabras de victoria. Es aliento lo que Jesús les da a sus discípulos. Y una forma de mostrarle que a pesar de todas las penas, a pesar de todas las aflicciones, pues realmente debían seguir adelante. Vienen momentos difíciles, hay un calvario que tienen que pasar, pero a pesar de eso, tenemos que seguir adelante. Y Él está preparado para cumplir el contrato con el cual Él firmó con el Padre y el cual se le encomendó.
Y ese contrato va a estar consumado cuando en la cruz Él se haga pecado por cada uno de nosotros. Cuando entregue su vida y por su propia palabra es dicho, consumado es. Él les dice a su discípulo en Juan: de cierto os digo, el que en mí cree, la obra que yo hago, él la hará también. Y aún mayores hará, porque yo ahora voy al Padre. Y esto es algo que los discípulos realmente no entendían. Esta palabra, voy al Padre, es necesario que vaya a mi Padre. Es necesario que yo muera y resucite y todo eso. Los discípulos no estaban muy claros con lo que Jesucristo les quería comunicar. Es por eso que, entendiendo el tono en el que Jesús está hablando, es un tono con un tanto de tristeza, pero a la vez de que ellos tienen que tener una victoria. Y Jesús comienza desde el capítulo 14 preparándolo a los discípulos psicológicamente, preparándolo mentalmente. Él comienza a hablar con ellos de una manera unida, de una manera personal, y él comienza diciéndole en el versículo Juan capítulo 14, versos 1 y 2, él le dice en esta versión: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí, le dice él en el verso 14:1. Y en el verso 2 le dice: en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente, y si no fuera así, ¿acaso le habría dicho que voy a prepararle un lugar? Le dice en el verso 2. En la otra versión dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Yo iré pues a preparar lugar para vosotros, le dice el Señor Jesucristo a los discípulos. Es obvio que Jesús con esta palabra quiere hacerle entender a sus discípulos, quiere hacerle ver que Dios está en absoluto control de todas las cosas que pasarán a continuación. Iniciamos en Juan capítulo 14 y mira cómo inicia el Señor Jesucristo hablando con los discípulos, mostrándole que Dios está en absoluto control. Recuerden cuando Él fue allí, que pasó por la transfiguración, el abatimiento, el lloro, la tristeza, el decaimiento que Él tenía. Su cuerpo físicamente estaba agotado. Y los discípulos lo vieron así. Los discípulos lo vieron que realmente él estaba mal. Entonces la vida y el sufrimiento que van a ocurrir a continuación, esa tragedia, realmente no debían verlo como una tragedia. Eso que pasaría con él realmente no es tampoco una tragedia para ustedes. Es lo que el Señor Jesucristo quiere comentarle a ellos. Es por eso que Él le dice muy claro: todo el que está aquí, todo el que está conmigo, debe de confiar, debe de refugiarse en lo que yo he comunicado a ustedes, en lo que hemos estudiado, en lo que hemos aprendido. Yo voy a mi Padre, mandaré a alguien, pero ustedes confíen. El Señor Jesucristo habla con esto. Para poner esto en contexto, tenemos a Juan. Iniciamos en el verso 14. Juan en el verso 15 habla mucho de la vida verdadera y de lo que significa esto. Juan hace un contraste, Juan, en el capítulo 14, de lo que es Dios, de lo que es el hombre, de lo que es el mundo. En el verso 15 nos habla muy claro. Y en el capítulo 16, cuando llegamos aquí, tenemos a Juan hablando de una manera muy clara, pero Jesucristo hablando de lo que va a pasar con los discípulos y con Él cuando Él sea crucificado. Que esa es la parte esencial. Juan capítulo 16, verso 33. Porque entendamos, como pusimos por título, que todo tiene un precio. Para el creyente, ¿cuál es el precio? Para Jesucristo, ¿cuál fue? Para el Padre, ¿cuál fue? Para el Padre dar lo único que tenía y que podía, su Hijo. Para Jesucristo hacer lo único que podía hacer,
su vida por cada uno de nosotros. Pero ¿y tú? ¿Cuál es el precio que tú pagas? Eso es bien importante. El propósito del Evangelio de Juan realmente es probar contundentemente que Jesús es el Hijo de Dios. Un Evangelio escrito de una manera universal, o sea, para todo el mundo, y que todo aquel que cree en Jesucristo independientemente va a tener vida eterna. Esto Juan nos muestra en su Evangelio. Juan, como ustedes saben, es el amado, es el discípulo amado de Cristo, el amado por los que están ahí, es hermano de Santiago y es el hijo de Zebedeo. Un evangelio escrito de una manera única, de una manera personal, y un evangelio que se escribió probablemente después de la caída de Jerusalén, antes de Juan ser exiliado a Patmos. Entonces, en este evangelio de Juan hay muchas características especiales y únicas, por la manera personal como Juan tuvo en el ministerio de Jesucristo. Es tanto así que 8 de los milagros que se registran en el evangelio de Juan, 6 son personalmente de él. No que se hayan hecho con él, sino que no se registran en los otros evangelios. 6 de los 8 milagros. Y el 90% del material del evangelio de Juan no se repite en los demás evangelios. No es como Lucas, no es como Mateo, no es como Marcos. Mateo inicia dando una genealogía de dónde viene Cristo. Marcos inicia directamente en el ministerio terrenal de Cristo cuando Cristo es bautizado. Y Lucas habla mucho de lo que es la humanidad y la persona de Cristo. Juan, un tanto así, presenta su evangelio como una biografía con argumento poderoso, con un término muy importante: la encarnación de Cristo. Los presenta varias veces como el Verbo. En el capítulo 14, el Señor Jesucristo muestra que Él es el único camino al Padre, el único camino seguro, no tanto al Padre, al cielo, por así decirlo. Y contrarresta todo grado de incredulidad, no solo que tenían los discípulos, sino de todos los que estuvieron por ahí. Fíjense que Marcos capítulo 6, verso 5, dice un texto allí muy importante, que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Pero dice el texto muy claro, por la incredulidad de ellos. Señores, no hay nada más peor que ser incrédulo. Y cuando el Señor habla con los apóstoles en el capítulo 14, le promete aquí que el Espíritu Santo va a venir. En el capítulo 15, Jesús habla muy claro de lo que es la vida terrenal y presenta a Dios, se presenta a Él y presenta lo que somos nosotros. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ustedes son los pámpanos, las ramas. Lo que fuera de mí, lo que si lo podan, lo que si lo cortan, no van a hacer nada, le dice el Señor. Y hace cierta advertencia sobre el resentimiento del mundo hacia la persona que realmente alcanzarían sus seguidores. El Señor habla muy claro con sus discípulos respecto a lo que ellos iban a acarrear, a lo que le iba a pasar, simple y sencillamente por ser seguidores de Cristo. Y es muy importante esto. En el pasaje, aquí iniciamos en Juan capítulo 16, verso 29. Estoy en la versión NTV. Dice: entonces sus discípulos dijeron: por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Verso 30. Ahora entendemos que sabe todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. Y el Señor contesta: ¿por fin creen? Preguntó Jesús. Pero acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno será por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo,
porque el Padre está conmigo. Y aquí viene nuestro texto. Le he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Él le dice, anímense. La idea central del pasaje que nosotros tenemos hoy es que yo quiero que nosotros entendamos, como dice nuestra pantalla, en el mundo habrá muchas pruebas y dificultad, pero aquellos quien tengan a Cristo, quienes le conozcan y quienes les acepten, saldrán victoriosos. Solo aquellos que tengan a Cristo pueden vencer el sistema. Y cuando me refiero al sistema, es a ese sistema de maldad que está allá afuera, que en estos momentos está gobernado por Satanás. Y nosotros tenemos aflicción por nuestra simple identificación con Cristo. Y teniendo en cuenta esta idea central, yo quiero que desglosemos muy rapidito 3 puntos esenciales. Primer punto: Cristo es un Salvador paciente. Punto número 2: el sufrimiento en la vida cristiana viene incluido. Y punto número 3: los santos al final saldrán victoriosos. Y eso es así. Amén. Amén. ¿Saben por qué? Por la siguiente razón: por el amor de Dios hacia nosotros. Dios no nos habría enviado a alguien que amaba si Él no hubiera amado a nosotros. O sea, el objeto del amor de Dios es tan grande que a quien Él más amaba, lo único que tenía, odió por nosotros. Es decir, que el amor de Él hacia nosotros es sumamente grande también. El Padre envió al Hijo, a su Hijo Jesucristo, porque nosotros somos el objeto de su amor. Tanto así que cuando nosotros llegamos a Apocalipsis, un texto que vimos esta mañana, dice ahí en Apocalipsis capítulo 19, me parece verso 16, 15, que nosotros con nuestra vestidura blanca acompañaremos al ángel de Jehová en su caballo blanco, para nosotros ser realmente gobernantes y tener parte en el ministerio del Señor Jesucristo. Increíble. Repito eso que dice ahí. Dios no nos habría enviado a alguien que la amaba si no nos hubiera amado a nosotros. Dios envió a su Hijo porque nosotros somos el objeto de su amor. Nosotros, Dios lo envió porque nosotros, sin merecerlo, estando perdidos, Él nos amaba y envió a su Hijo para salvarnos. Cuando Dios amó al hombre, el hombre no era digno del amor de Dios, pero Él lo hizo así. Dios es un Salvador que independientemente de todo, no nos dejará pasar nuestro pecado. Independientemente de todo, aunque pecamos en nuestra vida, en nuestro testimonio, en nuestra mundanidad afuera, comportándonos de una manera similar, recuerda lo que dice Eclesiastés 7:20, porque no hay aquel que haga el bien y nunca peque. Por eso tenemos a Juan 1:9, primera de Juan 1:9. Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Es por eso que Él siempre, por su amor, porque nos ama, por su bondad, por su misericordia, Él siempre desea perdonarnos, limpiarnos y protegernos. Amén. Perdonarnos de nuestras faltas y nuestro pecado a pesar de todo lo que hagamos en esta vida. Limpiarnos como proceso de purificación para que nos identifiquemos con Él. Y protegernos para que el enemigo no continúe haciendo lo que antes intentó hacer con nosotros. Y si somos obedientes, podemos ver esa protección.
Ese es Dios. El punto número 1 dice que Dios es un Salvador paciente. Y es aquí en el verso 29 cuando dice, el verso 29 dice, entonces sus discípulos dijeron, por fin habla con claridad, por fin habla claramente. Y parece ser que esa palabra de Jesucristo y todo lo que le había mencionado antes, ellos no entendieron. Ahora es que ellos creen que ellos entienden. Parece que todo lo que Jesucristo le había comunicado le había pasado por encima. Y parece que todo lo que había comunicado con anterioridad, pues efectivamente ellos estaban perdidos. Pero aquí hay dos cosas que ellos mejoraron y en las cuales los discípulos avanzaron de una manera notoria. La primera es que avanzaron en conocimiento y avanzaron en fe. Porque mira cómo ellos contestan. Ahora hablas claramente, como si ellos entendieran. Y entendemos que la verdad es divina de Dios cuando la entendemos en nosotros, cuando sabemos el propósito, a nosotros nos da gozo. Nos da gozo. Y en fe, porque ellos dicen, ahora sabemos. ¿Qué sabían? Ahora sabemos. Por esto creemos, porque sabían. Y Él le dice que Él salió del Padre y vino hasta este mundo, a una humanidad caída, a hacerse un hombre. Como dice Lucas capítulo 19, 10. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que están perdidos. El Hijo del Hombre vino aquí, dejó su gloria para salvar todo lo que estaba perdido. Porque independientemente nosotros somos el objeto de ese amor. Y cumplió todo eso con paciencia y con una dedicación incansable hasta que expiró, hasta que tiró su último suspiro en la tierra. Dejó su trono celestial para venir a este planeta extraño, a ser apedreado, a ser asediado, a que la gente no creyera en él. Dejó su trono celestial donde estaba todo bien, para venir a una humilde posada a malpasar. Cuando terminó su labor en este mundo se marchó, porque por eso dice muy claro, voy al Padre. Pero todavía aún marchándose continúa espiritualmente con nosotros. Continúa presente. Por eso todos los domingos aquí venimos a celebrar su resurrección y sabemos que Jesucristo está con nosotros en todo lugar y donde quiera que le buscamos. Dice Mateo capítulo 18, verso 20, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Y lo estará por la consumación de los siglos. Es así como pasa. Todo tuvo que estar preparado. Todo fue desde antemano, desde la consumación de los siglos, desde el principio, listo. Alguien tuvo que ser enviado. Alguien tuvo que estar dispuesto para al final cumplir un contrato y que ese precio inigualable que hubiera que pagarse se pagara por ti y por mí. Y yo no sé si tú sabes qué eso significa. Eso significa que nosotros no podíamos hacer nada, que fue Dios haciéndolo todo. Pero más adelante significa algo mucho más poderoso que eso. Punto número 2, el sufrimiento, amados hermanos, para el creyente, para el que refleja a Cristo, para el que quiere vivir la vida cristiana, para el que es cristiano genuino realmente, viene incluido. Y eso es algo que Él le comunicó a sus discípulos. Realmente miren ahí, cuando estamos, por ejemplo, en el verso 30, dice, ahora entendemos que sabe todas las cosas y no es necesario que nadie te pregunte nada. Los discípulos tienen una cosmovisión muy amplia de lo que va a pasar, o de lo que ya el Señor le había comunicado. Ellos creen tener esa cosmovisión, ellos creen tener todo eso.
Y dice en el verso 31, ¿por fin creen? Eso es una pregunta muy dura. O sea, el Señor le pregunta, ahora, el sufrimiento viene incluido. Es un tierno reproche realmente cuando nosotros llegamos al verso 32, que el Señor le dice a los discípulos, pero se acerca el tiempo, de hecho ya está aquí o ya ha llegado, cuando ustedes se irán dispersados. Él les dice, le dirige este reproche al observar realmente un aire aparentemente de triunfo que se transparentaba en aquel lugar, en aquel momento. Recuérdense que estamos en el aposento alto, recuérdense que estamos en un lugar especial, y eso está pasando por las declaraciones que los discípulos están haciendo. Y por eso el Señor le dice en el verso anterior, ahora creen, por cierta cosa. Y esa es una muy buena pregunta. O sea, él dice, ahora ustedes creen, y antes, ¿por qué no? Y no solo antes, ¿qué habían hecho todo este tiempo que han caminado conmigo, alrededor de 3 años? ¿Por qué ustedes han dudado? Incluso Tomás lo hizo hasta el final. Es que yo no hablé claramente. Él le comunica. No lo hice con claridad. Ahora es que creen. Y él le dice, he aquí, la hora viene. Ha venido. Es decir, está al alcance de sus manos. Es palpable. Es muy pronto cuando van a acontecer esos hechos. ¿Y saben cuáles son los hechos? Lo que él le menciona del verso 32 en adelante, donde él le dice, ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Y eso es muy importante. En una hora muy oscura, en una hora donde el hombre debe probar su hombría, incluyendo a Pedro, que dijo que daría su vida por Cristo, en una hora donde aquellos hombres, el valor, la lealtad, el deseo, el carácter y todo lo que debe de tener un hombre para mostrarle a alguien que es su líder, en ese momento no iba a estar iba a desaparecer, porque Jesucristo se lo dice muy claro, y me dejarán solo. Y él le dice muy claro, y llegará un momento en que ustedes serán esparcidos. O sea, llegará un momento en que seréis esparcidos, serán diseminados, serán disgregados, se van a esparcir, se van a repartir, se van a dividir, cada uno por su lado. Y me dejaréis solo. Se van a dividir. Es tanto así que hay un hecho ahí muy importante donde dice que hay un discípulo, de lo que estaba ahí, alguien que estaba con él, un discípulo que salió corriendo cuando pasó el aquel acontecimiento. Y no solo salió corriendo, un guardia se le mandó atrás. Y cuando ese guardia se le mandó atrás, lo que le pudo echar mano fue por la ropa, y él siguió corriendo. Se miró desnudo. No se quiso detener. ¿Dónde está la lealtad hacia el maestro? Pero era algo que tenía que acontecer para que los hechos se dieran tal y como debían darse. Es el equipo que el Señor eligió. Ese equipo de 12 hombres leales, con carácter, gente responsable, gente con integridad. Ese equipo que eligió para que hiciera la misión con él, en este caso si era darle la vuelta al mundo, pero ese equipo lo iba a dejar solo. Al final iba a ser él con el Padre. Ahora creéis, si ahora creéis, ¿por qué no siempre? Como una pregunta, por ejemplo.
Cuando llegue la hora de la aflicción, cuando llegue la hora de la prueba, cuando llegue la hora donde yo necesito su lealtad, ¿dónde estará entonces vuestra fe? Porque ellos dicen antes que ahora creen. Cuando se trata de pagar el precio por la lealtad, la integridad, el carácter, son atributos que usan con un equipo que realmente no está a tu favor. El Señor sabía que todo esto pasaría, pero hay muchos bases para entender que los discípulos cogieron miedo, hicieron lo que todos los hombres hacen: correr. Isaías capítulo 53, verso 6 dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre los pecados de todos nosotros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Él se hizo pecado, cargó con nuestra culpa, y entonces nosotros somos libres. Y él culpable. Y los discípulos, como gente que huye desfavorada, como alguien que está desorientado realmente, cada quien corrió por su lado a salvar su pellejo. Y el Señor ahora a sufrir. Cada quien siguió sin que nadie se interponga en su camino. Y es por eso que Él le dijo: me dejarán solo. ¿Y sabe qué es lo peor que le puede pasar a una causa como la de Cristo? Pero a algo también puede llevarlo a un ámbito secular. Mi gente, creyentes, lo peor que le puede pasar a una buena causa no es la persecución de sus enemigos. Realmente es la deserción de sus amigos. Que tú tengas un plan, que tú cuentes con 4 personas que te van a acompañar, que van a lanzarse contigo donde sea, con un propósito, y que cuando tú tengas que dar la cara y mire para atrás, estés solo. Y tus enemigos siguen intactos. Fueron lo mismo desde el principio, pero se supone que los que te están apoyando no están ahí. Lo peor que le puede acaecer a una buena causa no es la persecución de sus enemigos, es la deserción de sus amigos. Deserción, que se vayan, que se dividan, que lo dejen solo. Eso es lo peor. Los discípulos hicieron eso. El Señor sabía, Él estaba preparado para eso. Y con este ámbito, bajo esa condición, bajo esa deserción, yo quiero decirle a cada uno de los que están aquí esta mañana: no deje que las circunstancias marquen tu vida de creyente, marquen tu diario vivir. No deje que las circunstancias marquen lo que tú debes reflejar de lo que es Cristo. No deje que las circunstancias te quiten el contentamiento, el gozo, la paz, la tranquilidad, te roben los momentos de gracia. No deje que las circunstancias marquen lo que debe ser tu vida cristiana. Cuando la cosa va bien, todo bien. Cuando la cosa va mal, yo estoy mal. No, tú tienes que ser como David. David dice en el Salmo que él dormía tranquilo. Aún los ejércitos de Absalón estaban tras él. La vida cristiana es dura, el sufrimiento viene incluido, es parte de vivir, es parte de reflejar a Cristo. Y realmente yo quiero que tú sepas que si tú eres un verdadero creyente, esos textos son para ti.
Si tú eres un verdadero creyente, Romanos 8:28 es para ti. Y dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, para cada uno de ellos. Ese texto es para ti. El otro, Salmo 26:3 dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en casa del Señor moraré por largos días. Ese texto es para ti. Filipenses 4:6 dice, no te preocupen por nada, en cambio oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Esos textos son para ti. Si tú eres un verdadero creyente, Romanos 8 del 35 al 39 son para ti. Y dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que ya no nos ama? Si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en miseria, o estamos en peligro, o bajo amenaza de muerte, y por esa causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Amén. Y dice el 38, y estoy convencido de que nada jamás podrá separarme del amor de Dios. Ni la muerte, ni los ángeles, ni demonios, ni temores de hoy, ni preocupaciones de mañana, ni nada, ni siquiera los poderes del infierno puede separarme del amor de Dios. Y dice el 39, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en la creación puede jamás separarme del amor de Dios. Nada. No dejen que la situación, las circunstancias, las aflicciones marquen el ritmo de tu vida cristiana. Hay cosas que tú puedes hacer, claro, pero lo más grande que se podía hacer, ya Cristo lo hizo. Estas promesas son para ti. Recordando que en el mundo siempre va a haber mucha aflicción. Recordando que en el mundo lo que hay es pecado, lo que hay es maldad. No importa donde tú estés, no importa que tú seas una buena persona o que seas regular, no importa que seas un cristiano realmente genuino o que seas un cristiano a media, no importa. Tarde o temprano el cristiano tiene que vivir las aflicciones que el mundo ofrece. Tarde o temprano, en las calles, en el trabajo, donde estudia, con la familia y conversa, con tus amigos, en la comunidad donde vive, donde quiera, el cristiano tarde o temprano tiene que pasar por esas aflicciones. Todo creyente que profesa ser cristiano será afligido por su identificación con Cristo. Juan 15:18 dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Termino con este punto donde dice, los santos saldrán victoriosos. Realmente Jesucristo inicia su proceso donde va donde Pilato, donde va donde Herodes, donde le hacen la entrevista del lugar porque ya lo entregaron. El ejército romano y las autoridades romanas ya lo juzgaron, ya decidieron que él es culpable. Los judíos no han decidido nada, Pilato se lava sus manos y entonces ahora sucede lo que tiene que suceder. Los discípulos debían servir como testigos a favor de este proceso. Debieron presentarse diciendo que no lo juzgaran, que era un hombre de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Estaban de lejos, mirando, siguiendo el proceso, pero nadie tenía ni la gallardía ni el valor de hablar con el maestro. Se avergonzaron de sus cadenas. Cuando ellos debieron hacer como dice Pablo sobre Onesíforo en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 1 versos 16 y 17. Pablo dice que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadena. Y cuando vino a Roma, oiga lo que dice aquí, me buscó por todas partes hasta que me encontró. Eso es una gente que muestra lealtad.
Me buscó por todas partes hasta que me encontró. Pero el Señor le dice algo muy importante a los discípulos. Esto que está aquí. Confíen, no se desanimen, no se amedrienten, tengan coraje, vivan con gozo, vivan confiados. ¿Saben por qué? Porque si yo vencí, ustedes también van a vencer. Si yo vencí, ustedes también vencerán. ¿Qué tú puedes hacer como creyente para ir al cielo? ¿Qué tú tienes que hacer? Bueno, realmente tú no puedes hacer nada porque el Señor lo hizo todo. Ahora, en tu vida cristiana tú debes reflejar a Cristo y debes obedecer. ¿Por qué tú crees que Dios te salvó? Dios te salvó por lo que dice Timoteo 1:9, por su determinación y gracia. No porque tú merecías nada. Dios siempre tuvo un plan desde la fundación del mundo. Y el que tú y yo estemos aquí hoy no es una casualidad. Hay muchas pruebas, hay mucha tristeza. Pero yo te pregunto, ¿qué es lo peor que le puede pasar al ser humano? ¿Qué es lo peor? Tú puedes imaginarte viviendo afuera. ¿Qué es lo peor? Que tú estés afuera en tu casa y no tengas comida. Eso no es lo peor. Que tú no tengas una casa. Eso no es lo peor. Que tú no tengas un vehículo. Eso no es lo peor. Que tú no seas feliz. Eso no es lo peor. Que tú materialmente no tengas todo lo que tú necesitas, hermano. Eso no es lo peor. Si tú tienes a Cristo, el amor de Cristo cubre todas esas faltas. Lo peor es que tú te mueras y tú no tengas a Cristo. Eso sí es lo peor. Lo peor es tú vivir aquí y tú no haber aceptado al Señor. Tú no haber reconocido. Eso es lo peor. ¿Saben por qué? Porque Cristo lo llena todo. En conclusión, estos textos todos nos muestran a Jesús preparándose para la hora más negra, para la hora más oscura de su vida. Y los apóstoles a punto de derrumbar toda esperanza que habían puesto en él. Estaban desanimados ellos. Y hay que entender que los discípulos, el Señor los instruyó. Y ahora en adelante ellos entienden y van a entender el precio que tienen que pagar por ser los discípulos de Cristo. Porque las aflicciones vienen ahora. De Juan para adelante. Después que el Señor realmente lo bajan de esa cruz, que Él se despide de ellos en el monte de los olivos. Después de ahí es que los discípulos realmente son aborrecidos, son perseguidos y son afligidos. La pregunta que yo te hago en esta mañana es: ¿a qué tú estás dispuesto? Él hizo mucho más que nosotros. ¿Hasta dónde llega tu fidelidad? La confianza y la paciencia nuestra deben ser puestas en la mano de Cristo. Lo que pasó en la cruz no fue una tragedia, fue una victoria. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte, venció el pecado, nos dio vida, venció a Satanás y va a volver a vencerlo. Pablo dice en Corinto: doy gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Y en 1 de Juan capítulo 5 verso 4 Pablo dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esa es la victoria de que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Concluyo. Todo tiene un precio y hay que pagar. Como creyente, nuestra identificación con Cristo, todo tiene un precio. La salvación, querido hermano, es gratis. Todo tiene un precio. La gracia y la misericordia de Dios, querido hermano, es gratis. Todo tiene un precio, pero que a ti y a mí nos salga gratis, eso es más que suficiente. Seamos agradecidos. Lo que teníamos que pagar, ya Cristo lo pagó. Él hizo todo. No hay nada que nosotros tengamos que hacer.
obedecer. Hermano, si tú estás aquí en esta mañana, no es una casualidad. Y realmente, la palabra de Dios es muy clara cuando está con cada uno de nosotros. Se nos muestra de una manera tan clara, tan precisa, que a nosotros nos salga gratis. Eso es demasiado. Cristo pagó todo. No hay nada que tú puedas hacer. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, procura conocerlo. Porque con Él se consiguen todas las cosas. Dios te bendiga. Amante Dios, Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia. Porque estamos aquí, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, porque podemos compartir tu palabra con cada uno. Ayúdanos, Señor, a nosotros mostrar tu reino, a nosotros mostrar tu gloria, y a nosotros mostrar tu identidad en nuestras vidas y en cada una de las cosas que hacemos. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.